2:24. Yo saludo y le agradezco a Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, que nos venga a platicar del reporte de incidencia delictiva, en donde el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad y Justicia considera que si bien el gobierno federal presumió que en el primer semestre de 2022 hubo una reducción de homicidio doloso, está muy lejos de obtener resultados contundentes. Francisco, muy buenas noches, gracias por tomarnos la llamada. Querida Yuridia, un gusto estar contigo y con tu auditorio. Buenas noches. Bueno, pues el gobierno federal ha estado muy insistente en que sus resultados en materia de seguridad son buenos y que está mejorando el clima de seguridad en el país, cuando pues prácticamente los datos que nos arrojan todas las organizaciones como la tuya, como el propio INEGI y todas las demás organismos, organizaciones e instituciones dedicadas a hacer retratos de la realidad, retratos fácticos de la realidad, pues todas dicen no es tan cierto esto que dice el Poder Ejecutivo. Efectivamente, el día de ayer presentamos un documento sobre el análisis de los 6 meses de este gobierno. Hicimos un énfasis particular en la extorsión, que es el delito que más ha crecido, con una mirada a los estados que cambiaron de gobernador el año pasado. Lo que intentamos hacer fue tratar de ver qué tanto las promesas de campaña se han cumplido y qué tanto los gobernadores han logrado hacer algo. Por otro lado, también nos dimos a la tarea de presentar un análisis acerca de lo que tendrán que investigar, lo que tendrán que revisar los legisladores una vez que se den a la tarea de llamar a cuentas al gobierno federal en materia de seguridad. Ya sabes que el gobierno federal acordó con el legislativo ir a presentar la estrategia, pues una de las cosas que nosotros estamos tratando de explicar es precisamente qué es lo que deberíamos de observar en ese sentido. ¿Qué encontramos en el estudio y en el análisis semestral? Pues que, como tú lo dices, no han mejorado las condiciones de seguridad. El homicidio sí reporta una reducción importante de casi un 10% si comparado contra el año pasado, pero esto nos posiciona como el quinto peor año en materia de homicidios, solo detrás de 2019, que fue el peor, 2020, que fue el segundo peor, 2018 y 2021. Entonces, no es que estemos en condiciones mucho mejores. La pandemia en el mundo tuvo un efecto muy benéfico en reducir también el homicidio. En el caso mexicano esto no se logró. Y los delitos, por ejemplo, patrimoniales, se encuentran por encima de antes de la pandemia, delitos que habían bajado mucho. La extorsión, como te digo, está en máximos históricos. El secuestro, que es un delito que nos han dicho que ha bajado artificialmente, es decir, tenemos una reducción de los registros de secuestros, pero tenemos un aumento enorme de las privaciones ilegales de la libertad, lo que nos indica pues que hay un mal registro de estos datos. Y por último, señalar que la violencia de género está todavía rompiendo récords negativos. Este año de nuevo será el peor año para las mujeres en materia de violaciones, de violencia familiar, de trata de personas, de víctimas, mujeres víctimas de privación ilegal de la libertad, de víctimas de extorsión, de desaparecidas, etcétera. Déjame preguntarte una cosa, Francisco. El tema de los asesinatos es quizá el más preocupante de todos, por supuesto incluyendo el tema de feminicidios. Esto nos revela, creo, una sola cosa, y se ha dicho hasta el cansancio, pero pues nadie en el Poder Ejecutivo quiere dar acuse de recibo. La estrategia de abrazos no balazos claramente ya fracasó. Fracasó. Bueno, es que esa no es una estrategia, es nada más una retórica. La retórica de abrazos y no balazos es una retórica que efectivamente suena bonita. Ahorita, pues aparte le sumamos a los abrazos también los librazos, pero la verdad es que en los hechos no es una estrategia. Una estrategia implica objetivos claros, un análisis de las necesidades del país, una construcción institucional, un entramado institucional, y nada de eso tenemos. Lo que tenemos pues es un gobierno federal
que está haciendo lo mismo que hacían los demás, es decir, Calderón y Peña, con la presencia de la Guardia Nacional, del Ejército, de la Marina en las calles, pero no trasciende de eso. Realmente no hay un ejercicio, no se ha desmantelado una estructura criminal, no se ha combatido los recursos financieros de los delincuentes, no se ha detenido a números importantes, no hay decomisos, y esto es muy preocupante. Si tú comparas lo que pasó en este sexenio contra lo que pasó en el sexenio pasado, encuentras que han caído los decomisos de dinero, de armas, de drogas, de precursores químicos, de piratería, de contrabando, entre un 60 y un 80%. Y sí, hay una reducción de carpetas de investigación en lo federal, pero eso no es porque el país esté mejor, al contrario, es porque no hay una fiscalía que esté operando. A mí me parece vergonzoso que siga el presidente sosteniendo a un fiscal que por un lado reconoce que ha cometido delitos, aunque él dice que son delitos no graves, pero delitos al final de cuentas, y por el otro lado que tampoco está dando resultados positivos porque, insisto, pues no hay una acción contundente de parte de la Federación y las detenciones no se están dando, las sentencias condenatorias no se están dando, y el país cada vez está más controlado por la delincuencia organizada. ¿Cuál es el pronóstico que darías tú de largo plazo de continuar esta tendencia, Francisco? Pues mira, nosotros creemos que las cosas van a seguir empeorando, la extorsión es el delito que va a seguir creciendo cada vez más. Hoy tenemos por lo menos 500 municipios controlados por la delincuencia en términos de los mercados lícitos, de los mercados ilícitos. O sea, la delincuencia organizada extorsiona tanto a los negociantes con el derecho de piso como a los ciudadanos, como a la misma delincuencia, es decir, las bandas también tienen que pagar su tributo a la delincuencia organizada. La extorsión se está volviendo el impuesto más caro y la inflación más cara. Si vemos casos, recordarás el que hubo en Guerrero, en donde pues no había en Chilpancingo ni pollo ni huevo. Ese caso es común en el país. Hay municipios en donde solo una tienda puede vender refrescos o cerveza o cigarros o pollo o huevo o leche, etcétera, etcétera, etcétera. No hablemos de los aguacateros y los limoneros que sufren por kilo la extorsión. Entonces, bajo ese entendido, lo que estamos viendo es que la delincuencia, insisto, controla más y hace más caros los precios de los productos. Lo mismo le pasa al transporte de carga. Finalmente, una parte de la inflación es la que vemos que tiene que ver con el desabasto de productos, con una crisis económica nacional y una mundial, pero otra parte es también por la delincuencia organizada, y en estos municipios que son los más pobres del país, el pollo llega a costar hasta el triple que en la capital mexicana. Imagínate, entonces le estamos pagando, o sea, los más pobres son los que están pagando más los productos. De continuar la tendencia, podríamos casi o estaríamos en condiciones de asegurar que la economía formal, como la hemos conocido más o menos hasta el día de hoy, pues esa es la que se encuentra en jaque, ¿no? Y por lo tanto también se encuentra en jaque la economía fiscal del Estado mexicano, y por lo tanto también van a terminar estando en jaque las famosas becas y el presupuesto completo del Estado mexicano. Entonces, digamos, por donde lo veamos, tarde o temprano, todos ya lo sufren ahorita, pero todos lo van a terminar o lo vamos a terminar sufriendo 8 veces más. Esto pinta para, o sea, crónica de un desastre económico y social anunciado, ¿no? Efectivamente, creo que hay dos cosas que debemos señalar. Por un lado, tenemos un problema relacionado con el desplazamiento forzado de personas. Así es. En gran parte del país, y si tomamos el caso de Zacatecas, es muy claro, tenemos a personas que se están yendo de sus lugares, se están migrando hacia otras entidades, hacia otros municipios, con los efectos negativos que tiene para un ciudadano. Y por el otro lado, como justamente lo dices, pues quien más sufre la extorsión no son las grandes empresas, porque las grandes empresas lo ponen en su presupuesto y se lo cobran al cliente el costo de tener aparatos de seguridad, dispositivos de seguridad, personal de seguridad. Pero el que no puede hacer eso es el que tiene el negocio, la pequeña actividad comercial, el que tiene pocos empleados o el que es un negocio familiar. El Y al changarrito, final ¿no? acaba cerrando.
Exactamente, como diría un expresidente el changarro, ¿no? Esos son los que vamos a ver cada vez más acotados, que vamos a ver en condiciones más endebles, porque al final, pues lo que acaba sucediendo es precisamente que si tú no puedes pagar la extorsión, acabas o cerrando o incluso cediéndole legalmente la actividad a muchos delincuentes. Y esto ha pasado, insisto, en entidades como es el caso de Michoacán, como es el caso de Zacatecas, como es el caso de Sinaloa, como ahorita está haciendo en Sonora, en donde, o Veracruz, en donde finalmente, pues literalmente le acaban cediendo frente al notario las empresas, los terrenos, la siembra agrícola, porque ya no pueden sostener la delincuencia y porque ese tipo de amenaza de la extorsión presencial no es ese engaño telefónico que recibimos en donde nos dicen que si no les pagamos los Zetas nos van a ir o el Cártel Jalisco Nueva Generación o el que esté de moda nos va a ir a sacar de nuestra casa. Aquí sí es gente que recibe la amenaza armada en la cara y que por lo tanto si dicen no pago, pues termina muerta. La verdad es que este asunto está resultando de verdad absolutamente nuclear para toda la sociedad mexicana y por supuesto que no vemos ni en el Poder Ejecutivo Federal, ni en los ejecutivos locales, ni en los municipales, o sea, estamos absolutamente indefensos como sociedad, Francisco. Efectivamente, yo creo que hay algunos garbanzos de a libra, por ejemplo, tengo que reconocer positivo que tanto el estado de Michoacán como el estado de Querétaro están haciendo un esfuerzo muy importante por tener recursos económicos propios destinados a las policías municipales, porque pues como sabemos también la caída en inversión sobre seguridad no tiene precedentes. Así es. Llevamos 2 años que se le da 0 pesos con 0 centavos a las policías locales para su fortalecimiento y entonces estos estados están intentando hacer algo. Hay otros estados que han empezado a hacer algunas pequeñas acciones, pero literalmente son incipientes respecto a un problema complejo y sobre todo a actos que no necesariamente puede enfrentar un estado, porque la delincuencia organizada, las fiscalías locales, las policías locales ni siquiera tienen competencia, deja tú que no tengan ni los recursos ni la capacidad. Entonces, por eso es muy importante el ejercicio que ya hicimos, que ya presentamos a los legisladores de oposición con quienes ya nos reunimos y les presentamos precisamente qué es lo que tienen que ir a preguntarle a estas autoridades tan negligentes. Lamentamos que también buscamos a Morena, tanto en Cámara de Diputados como en el Senado, para presentarles ese análisis que deben hacer con toda responsabilidad, porque aunque sean del mismo partido del presidente, tienen un deber antes que nada con los mexicanos, y lamentablemente Morena fue el único partido que no nos recibió. Pues claro, porque nadie en Morena está realmente consciente de lo que les tocaría también estar haciendo como parte del cuerpo gobernante en este país. A veces me avergüenzo de muchos de los, justamente los funcionarios, los legisladores, los miembros de ese partido que creíamos que eran inteligentes, que eran hombres y mujeres de Estado, y pues nada más están como en estado de hipnosis permanente. Muchas gracias, Francisco Rivas, director del Observatorio Ciudadano, Observatorio Nacional Ciudadano, Seguridad, Justicia y Legalidad. Te agradezco muchísimo estos muy generosos minutos para esta emisión de Ya Cierra. Te mando un abrazo, gracias. Igualmente, gracias, un abrazo.